Pasa uno. ¿Vos tenés el coso para pasar? Tengo la computadora, pero no tengo que pasar. Dale. Te manejo la computadora. Dale. Voy a presentarte. Dale. Bueno, muy buenas tardes, noche. Pedimos disculpas por el retraso, pero bueno, creo que las inclemencias del tiempo también son obvias también, ¿verdad? A pesar de eso tenemos un número importante de asistentes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Diego Rojas Llamosas, soy parte del staff acá de Usina de Ideas. Para explicarles un poco, Usina de Ideas es un centro de pensamiento y acción que busca promover el debate, estructurar nuevas ideas, sacar nuevos contenidos para tener nuevas políticas públicas. En el marco de esta serie de eventos que estamos empezando a realizar hoy, queremos renacer el debate de los principios que hacen el liberalismo paraguayo. Para el efecto, contamos con la presencia de Edu Nakayama. Creo que ya no necesita presentación, pero además de ser un destacado político actualmente, es también uno de los mejores historiadores con lo que cuenta nuestro país, ¿verdad? Entonces es un lujo tenerle a Edu acá presente. Antes de cederle la palabra a Edu, comentarles más también que en este lugar están siempre las puertas abiertas de lunes a viernes y a veces fin de semana también, ¿verdad? Estamos acá siempre trabajando en buscar nuevas soluciones para el país, buscando políticas públicas. Este es un espacio abierto para todas las personas de todos los partidos, gremios, sectores. Entonces, están las puertas siempre abiertas acá en Usina Ideas. Cualquier cuestión me contactan a mí, buscan por las redes. También está Juanqui, está Marie Claire, está Haas y tenemos un staff acá de mucha gente que siempre está trabajando. También está Guille acá con un grupo de voluntarios también que siempre están organizando actividades. Entonces, bueno, ahora, nuevamente muchas gracias a todos por venir y bueno, sin más vueltas, le cedo la palabra a Edu Nakayama, el que nos trae acá. Un aplauso para él, ¿verdad? Así va de un. ¿Y este? No, ese es para el bolsillo. Del otro lado de la tele. Allá. Ahí. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y también por la presencia. Así como sabemos, teníamos previsto tener lógicamente un marco mayor, porque tuvimos 80 personas inscritas en el curso, 90, pero vamos a tener a muchas de ellas que van a seguir por la transmisión que estamos haciendo, que estamos iniciando, debido a la inclemencia del tiempo, porque se cayó prácticamente el cielo, ¿verdad? Literalmente a muchos les impidió salir de las casas. Algunos que salimos hace casi una hora tuvimos retrasos evidentes porque yo tuve que hacer un desvío saliendo de la zona de Los Laureles. Tuve que ir prácticamente hasta la zona del mercado de Abasto y dar toda una vuelta por atrás y llegar ahora, ¿verdad? O sea, realmente fue complicado, pero acá estamos, que es lo más importante, ¿verdad? Esnos aquí reunidos, como se dice. Y como bien dijo Diego, vamos a hablar un poco del liberalismo, porque si vamos a hablar de políticas públicas, lógicamente tenemos que hablar de ideas. Y para hablar de ideas, tenemos que hablar de ideologías. Porque para basar ciertas políticas, sean ellas cuales fueren, necesitamos tener una base fundamental de pensamiento para poder llevar adelante esas políticas, ¿verdad?
A lo largo de la historia se han aplicado muchas teorías y muchas ideologías para buscar solucionar el problema de la sociedad, que lógicamente es la búsqueda del bien común, la felicidad, como decían los griegos. Aristóteles decía que lo que todos buscamos es la felicidad. ¿Y cómo se busca la felicidad? Y disminuyendo la angustia. Y la angustia puede ser la pobreza, puede ser la ignorancia, como decía Aristóteles. Y entonces, en esa búsqueda del bien común, es que se van construyendo a lo largo del tiempo las distintas teorías que tenemos hasta nuestros días. Esas teorías van desde las teorías autoritarias o absolutistas, típicas de la monarquía de antaño, o también las teorías más liberales que defienden lógicamente la aplicación de los principios de la libertad individual, como vamos a ver. Lógicamente, esa libertad individual también se debe conjugar a lo que es la vida en sociedad, porque la libertad, si bien es un bien, si bien es un principio absoluto, no puede ser llevado a un extremo absoluto donde uno tenga la libertad, por ejemplo, de matar. Hay límites para esa libertad, y esos límites están dados generalmente por la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? No es otra cosa que la capacidad de responder por los actos propios que uno hace. Entonces, yo sé que sacarle la vida a otra persona va a tener una consecuencia jurídica, penal, impuesta por la sociedad, y me abstengo de hacerla. Ya sea por temor a terminar mis días en un calabozo, en la cárcel, o porque la religión mía me dice que no lo debo hacer. Esa religión, que también tiene que estar apartada del Estado, es defendida por el liberalismo bajo la libertad de culto, que uno tiene absoluta libertad de llevar adelante o profesar la fe que cada uno quiera, siempre y cuando no contravenga las normas jurídicas vigentes en la sociedad. Uno puede profesar la fe católica, la luterana, la anglicana, el budismo, el islam, el judaísmo, incluso el satanismo. Pero si alguna de ellas les dice que en algún momento tienen que sacarle la vida a otra persona, y eso obviamente choca contra las normas jurídicas de una sociedad, pues entonces allí va a colisionar con ese orden jurídico y esa persona va a ir presa. Eso simplemente para exponer una duda recurrente que se tiene sobre el liberalismo cuando se confunde con el libertinaje, que no es la misma cosa. Y dentro del liberalismo también existen varias corrientes, como vamos a ver. Pero Diego me pidió para hablar del liberalismo paraguayo. Vamos a hablar lógicamente del liberalismo paraguayo, pero antes vamos a hablar de liberalismo universal, porque nuestra ideología no es otra que una que nace a nivel universal, ¿verdad? Vamos a ver primero los principales acontecimientos a nivel mundial que marcaron las épocas o las eras de la historia.
la línea del tiempo no estaba por allí, Diego, ahí está, bueno. Todo lo que tenemos antes de la escritura se conoce como prehistoria. El famoso hombre de las cavernas, los dibujos del cavernícola estirando, ¿verdad? Esa es la prehistoria, antes de la invención de la escritura. Que más o menos, se ubica ya por el 3000 a.C. Cada vez hay nuevos descubrimientos que nos dicen que la escritura en determinados lugares se conoció antes, en el 4000 a.C., en otros lugares en el 5000 a.C., pero básicamente existe un consenso de que el 3000 a.C. marca en los distintos lugares, principalmente en la Mesopotamia, que es donde surgen las primeras civilizaciones, el inicio de la historia antigua con la escritura, o la antigüedad. Por eso, cuando hablamos de egipcios, de griegos, de romanos, de mesopotámicos, de babilónicos, de hititas y demás, hablamos de civilizaciones antiguas, o pueblos de la antigüedad, o civilizaciones de la antigüedad. Esa antigüedad va desde el 3000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Jesucristo. Entonces tenemos una línea del tiempo bastante amplia que hasta hoy fue, digamos, la era que más tiempo ha durado, que desde el punto de vista político está caracterizado por el afianzamiento de la monarquía o del absolutismo como sistema de gobierno. ¿Qué era el absolutismo? El poder absoluto del rey, del monarca, que definía prácticamente todo lo que era la vida en sociedad. Él, aparte de ser el principal referente del ejecutivo, era también el que dictaba las leyes, es decir, era el legislativo, y también era el que juzgaba, es decir, el judicial. Por eso es que aparte de ser el primer mandatario, por ejemplo, tenemos el caso del rey Hammurabi y el código de Hammurabi, donde está, por ejemplo, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que aunque ustedes no crean, es un avance dentro de lo que era anteriormente la venganza. Anteriormente, las peleas tribales se llevaban a muchos miembros de las distintas tribus que estaban enfrentadas. Y a partir de la ley del talión, eso disminuye o baja, en el sentido de que si se mató a un miembro de una tribu, esa tribu tenía el derecho de sacar la vida a un miembro de la otra tribu, no más que eso. Y también él juzgaba. En la Biblia está el famoso rey Salomón, ¿verdad? Al que se le lleva una criatura con dos madres, y las dos madres reclamaban la maternidad del chico, y finalmente el rey Salomón decide que se lo corta la mitad al niño, y se le dé una mitad a una madre y la otra mitad a la otra madre. De ahí sale la frase, una decisión salomónica, ¿verdad? Y allí sale la verdadera madre y dice, no hagan eso, entréguenle a la otra mujer. Y allí entonces se da cuenta el rey Hammurabi que fue la verdadera madre la que no iba a permitir que se le corte al hijo. De Salomón, perdón, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo en una misma persona se tenía el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Eso era lo normal dentro de la monarquía. Luego tenemos la Edad Media, donde se da una característica muy particular. El cristianismo se había impuesto como religión en el Imperio Romano, y esa religión
se mantiene en la mayoría de los reinos occidentales. Esos reinos, por tanto, que inician un nuevo sistema conocido como feudal, que era la distribución del poder en distintos señores feudales. Es decir, como el rey no podía abarcar territorios muy extensos, o cuando un rey conjugaba una misma corona de varios reinos, el famoso caso del rey de reyes, porque era un rey nombrado por otros, eso ocurrió en Inglaterra, ocurrió en otros lugares, eran territorios muy extensos, no podían ser controlados por uno, pero aún dentro de determinados reinos, esos reinos estaban divididos nuevamente en condados, que eran los condes, ducados, que eran los duques, etc. Esa era la forma de división de los señores feudales. Entonces, ¿qué hacían estos señores feudales? Tenían el poder de recaudación por parte de la corona. Eso queda hasta hoy. Fíjense en el imaginario colectivo que se dice, no, ese está recaudando para la corona. Está cobrando un impuesto que debería ir al tesoro, pero va al bolsillo, ¿verdad? Entonces, los señores feudales tenían esa potestad de poder cobrar tributo, ¿verdad? Y durante este tiempo, donde la religión, es decir, el clero, tenía una relación muy estrecha con la nobleza, también se pone como centro de todo a Dios. Por eso es que durante la Edad Media se vive lo que se conoce como el teocentrismo, o el tiempo donde Dios era el centro de todo. Es por ese motivo que, como vamos a ver más adelante, incluso el arte era principalmente religioso, ¿ya? Porque ponía a Dios como centro. Aquí tenemos después, simplemente para mostrar, después ya pasamos también, ¿verdad? Cuando cae Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, en el año 1453 por parte de los turcos otomanos, finaliza la Edad Media y se inicia la era moderna, que es la era más corta que hay. Y durante la era moderna es que se inicia el liberalismo, como vamos a ver un poco más adelante. La era moderna, donde desde el punto de vista artístico se vive lo que se conoce como el renacimiento del clasicismo. En ese renacimiento se cambia la figura principal, que era Dios, por otra figura principal, que es el ser humano. Por eso que en el Renacimiento, o durante la era moderna, una de las imágenes más famosas es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Entonces, como durante la era moderna se inicia una corriente muy humanista, donde el ser humano está en el centro de todo, el liberalismo no puede ser otra cosa que humanista. Pone al ser humano en el centro de todo y le da derechos como nunca antes se le había dado. ¿Por qué? Porque empieza a surgir, y eso se consolida posteriormente con la Revolución Francesa, en 1789, el paso definitivo de un periodo donde principalmente se tenían monarquías, a un periodo donde se van a tener principalmente repúblicas. Y las repúblicas tienen determinadas características: división de poderes, todo eso originado en el liberalismo humanista. Entonces,
Esta es la característica principal y el clic que se hace, donde se pasa de una condición de súbditos a una posición de ciudadanos. De súbditos a ciudadanos. De obedecer sin tener derecho a protestar, a ser y a tener un papel principal dentro de la organización social y política, con voz y después con voto. Siguiente, Diego. Simplemente para que ustedes vean cómo la organización social, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, prácticamente no había cambiado, ¿verdad? Y eso estaba bien marcado en el sentido de que arriba se tenía una casta, ¿verdad? Que estas eran las clases, ¿verdad? O los estados. Y finalmente se tenía una gran cantidad en la base de la pirámide que no tenía prácticamente derechos. Siguiente, Diego. Siguiente. Lo que hablábamos hace rato de la religión, cómo estaba en el arte también, principalmente el arte religioso y después, posteriormente, durante el Renacimiento, empiezan a conjugarse las imágenes religiosas con la del ser humano, porque incluso a Jesucristo lo muestran más humano, como en la Pietà, que era la pieza anterior, después el hombre de Vitruvio, y aquí tenemos el inicio del liberalismo. Esto es muy importante, que vos tenés el bono ese que te di, ¿verdad? Eso vamos a pasar para que ustedes puedan ver nomás, ¿verdad? Ese es un bono del Partido Liberal durante la dictadura, que tenía el nombre de Partido Liberal Radical, ¿verdad? Y van a ver una simbología muy interesante, que es la antorcha de la libertad. Todos los países, los partidos liberales del mundo están representados por una antorcha. Porque la estatua de la libertad demuestra la libertad. Acá no hay monarcas, quiere decir esto. Acá manda el pueblo, quiere decir esto. Acá tenemos una democracia. Acá tenemos libertades, quiere decir la estatua de la libertad. Nosotros en la entrada del Partido Liberal tenemos la antorcha, que fue una obra escultórica de Germán Gullari, donde dice Partido Liberal Centro Democrático en 1887. Después nomás muchos se olvidaron de los principios liberales. Pero al menos la simbología está, y tenemos que tratar de recuperar un poco. Eso que están viendo ustedes, ¿verdad? ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina o corriente de pensamiento que ha influenciado la sociedad occidental, yo diría la sociedad en general, a nivel mundial, a nivel político, moral y económico, que tiene como principio fundamental la defensa de la libertad del ser humano a todos los niveles de la vida. Siguiente. Origen de las ideas liberales. El liberalismo entiende que los seres humanos nacen libres e iguales por naturaleza, o de acuerdo al llamado derecho natural, y que deben permanecer a lo largo de sus vidas libres en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, digo, porque obviamente la vida en sociedad, como comentábamos hace rato, influye directamente en que si alguien no se adapta a esa vida social, porque está queriendo pegarle a todo el mundo, por ejemplo, o porque sale con una pistola a dispararle a todo, esa es una persona que no está preparada para la vida de sociedad, entonces lamentablemente se lo deben cerrar para seguridad del resto, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, el liberalismo dice que todos tienen que estar libres, incluso durante los procesos penales, cuando el hecho punible
no se configura como crimen, se prefiere la libertad ambulatoria del reo o encausado porque existe el principio de presunción de la inocencia. Todos esos son principios liberales. Irrumpe en la historia de las ideas sociopolíticas con el afán de poner límites a las arbitrariedades, abuso del poder, las tendencias dictatoriales y tiránicas de los gobiernos centralizados de los estados absolutistas que caracterizaban a las monarquías europeas. Los monarcas absolutos, a pesar de que acabaron con el feudalismo, tendieron a abusar desmesuradamente de su poder. Esto estamos hablando del siglo XVIII, pero en Paraguay parece que hablamos de ayer, ¿verdad? Increíble. Pero el liberalismo universal se levanta contra el absolutismo, en contra del autoritarismo, en contra de las tendencias dictatoriales. Yo hago lo que quiero. Yo quiero enmendar la Constitución porque quiero ser reelecto. Esa es una tendencia autoritaria, porque quiere pisotear la Constitución. Y ahí es donde el liberalismo pone freno y dice, eso no se puede hacer. Surgen toda una corriente de pensamiento que intenta justificar el derecho del individuo y del pueblo a resistirse a la opresión, fundamentado en los derechos y las libertades que cada ser humano posee. O sea, el liberalismo también dice que en defensa de la libertad vos tenés derecho a oponerte al tirano. Tenés derecho a oponerte a un régimen dictatorial. E incluso a tomar las armas si es necesario. Ese es el principio del liberalismo. Contra un régimen opresor. No, ese me antoja agarrar y matar. No, no, no. De ninguna manera. Pero cuando, obviamente, el gobierno o la autoridad electa viola los derechos fundamentales del pueblo, el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse contra esa autoridad que está pisoteando esos derechos. Siguiente, Diego. Siguiente. Ahí, no, ahí está bien. Empieza con Oliver Cromwell en el Reino Unido, que da las primeras ideas sobre la posibilidad del establecimiento de un sistema parlamentario que sirva de contrapeso al poder absoluto del rey. Entonces, luego de las guerras civiles inglesas entre conservadores y liberales, o lo que serían los o parlamentaristas, digamos, porque todavía no habían liberales, ¿verdad?, es que se inicia un poco esta corriente de pensamiento que no puede residir todo el poder en una sola persona. Siguiente. Y poco después surge con John Locke, que es considerado padre del liberalismo, la corriente ideológica conocida como liberalismo. Locke debatía sobre controversias políticas con algunos de los intelectuales más famosos de la época, pero su mayor rival fue Thomas Hobbes, y en efecto el liberalismo se origina en una disputa entre Hobbes y Locke, analizando la política de la época y discrepando en varias cuestiones sustanciales cuyos argumentos inspiraron las teorías del contrato social, que resumía la relación entre las personas y los gobiernos. ¿Qué es el contrato social? Es un acuerdo tácito o, en este caso, escrito entre la sociedad y el gobierno, donde se establecen límites de qué, de respeto. Hasta acá podés, a partir de acá no podés. Vos, Estado, podés entrar hasta mi puerta, hasta la vereda, pero no podés entrar a mi casa a decirme cuál va a ser mi religión. Porque yo tengo derecho a la libertad de culto. Y puedo ser musulmán si quiero. Puedo ser judío. Puedo ser católico. Puedo ser protestante. Puedo ser budista. O puedo no tener ninguna confesión religiosa. Eso se llama libertad de culto. El Estado no puede entrar en mi casa, en mi vida, a decirme lo que yo tengo que hacer.
libertad de pensamiento. El Estado no puede entrar a decirme lo que yo tengo que pensar. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros durante la época de Stroessner? Adoctrinamiento. No fue educación. Te metían en la cabeza lo que tenía que ser y lo que supuestamente era. Y quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos del pueblo. Adoctrinamiento. Cuadernos republicanos, métale con eso. Y el que pensaba diferente, comunista. Podía ser recontra liberal, pero igual, comunista. No existía libertad de pensamiento. Tampoco existía libertad de reunión. Vos te reunías, te venían la caperucita, te apresaban y te llevaban. Preso a investigaciones por subversivo. Está conspirando contra el gobierno. Traidor a la patria. Eso sufrimos nosotros durante todos los años de la dictadura. No existía libertad de prensa. No se podía publicar libremente. Radios y periódicos fueron clausurados durante la época de Stroessner. No existía libertad de prensa. Y una serie de libertades que son todas del liberalismo, que no estaban contempladas o aún contempladas, no eran garantizadas ni cumplidas durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. ¿Ah? Voy haciendo estas comparaciones para aterrizar, ¿verdad? Porque si no queda muy, lógicamente, etéreo todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aterrizar un poco a la realidad actual. En el caso de América, las 13 colonias británicas de América del Norte iniciaron un proceso de independencia a raíz de que desde Inglaterra estaban exigiéndole un tributo mayor al que pagaban el resto de los británicos. Entonces ellos se rebelan y dicen, ¿por qué tenemos que pagar más? Nosotros también somos británicos y tenemos el derecho de pagar lo mismo. ¿Por qué nos tienen que cobrar más a nosotros? Y desde allá vino la orden de que tenían que cobrarle más. Entonces se rebelaron y se independizaron. Y luego de esa independencia, que se dio en 1776, esa revolución americana pasa al lado europeo y se da la Revolución Francesa también, y posteriormente todas las revoluciones, porque a veces nosotros pensamos Revolución Americana 1776, Revolución Francesa 1789 y 1800 y pico las de América, ¿verdad? Y pensamos que estaban lejos unas cosas de otras. Sin embargo, hay 20 años entre la Revolución Francesa y la independencia paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para tener una idea de eso. Siguiente. El abuso del poder político, como hablábamos. El rey era el jefe del Estado absolutista y ejercía en forma personal el poder. Era el máximo responsable del bienestar de su reino y de sus habitantes, los súbditos. Todos los poderes políticos estaban bajo su control y el pueblo no tenía ni derechos ni libertad alguna que no fuese la que el rey le concediese arbitrariamente. Así como ahora se siguen haciendo nombramientos arbitrarios y despidos arbitrarios. Bueno, eso es lo que se tenía, ¿verdad? Nadie estaba por encima de su poder sino Dios. No le respondía realmente a nadie. Siguiente. Etapa de la Revolución Francesa. Siguiente. Siguiente. La Declaración de los Derechos del Hombre. Siguiente. El Estado liberal se originó con la Revolución Industrial, las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales. Es un ordenamiento político que se asienta sobre las bases del pensamiento liberal, el cual posee clara base individualista, en donde los intereses individuales están por encima de los colectivos. Vos, por ser
un ciudadano con nombre y apellido, una identidad, tenés derecho a exigir la plena vigencia de tus derechos individuales. No es acá ustedes tienen derecho a plantar, no, yo tengo derecho a plantar y yo tengo derecho de ser profesional si quiero. Vos no más así, yo tengo que estar acá con el colectivo y plantar solamente batata. Si yo quiero ir a ser mecánico, voy a ser mecánico. Si quiero ser gomero, pues me dedicaré a eso. Si quiero ser abogado o arquitecto, pues seré eso. Entonces, es la libertad individual. Siguiente. Lógicamente, cuando surge el liberalismo, los principales pensadores están inmersos dentro de lo que se conoce como el liberalismo clásico. Hoy se conoce como liberalismo clásico. Y esta escuela, como vamos a ver también, que fue reflotada principalmente por la escuela austriaca, es lo que hoy básicamente se conoce como los libertarios, ¿ok? Que son primos hermanos de los liberales, por decirlo de alguna forma, compartimos muchos pensamientos, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Hay cosas en las cuales estamos de acuerdo y otras cosas en las que no, porque el liberalismo también ha evolucionado en el tiempo, ¿verdad? Ha evolucionado de tal forma en que ha incorporado muchas cuestiones y sobre todo como el liberalismo es revolucionario, y ojo, y no me malinterpreten porque no hablo desde el punto de vista como se entiende hoy, progresismo, ¿verdad? El liberalismo es progresista, pero desde el punto de vista del progreso. Por ejemplo, anteriormente no se permitía el voto de las mujeres y se permite. Hoy el liberalismo reivindica eso, ¿ok? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que saber. El liberalismo no es estático. No, el liberalismo de hoy no es el mismo liberalismo de John Stuart Mill, ni tampoco el mismo liberalismo de Adam Smith, económico, ni el mismo liberalismo de John Locke. Hay bases que tienen y que comparten hasta hoy, sobre todo los tres principios fundamentales que son la vida, la defensa de la vida, la defensa de la libertad y la defensa de la propiedad. Propiedad tanto inmueble, la propiedad privada que tanto se habla, como también la propiedad intelectual. Tres principios: vida, propiedad y libertad. Por eso es que durante la época de Stroessner también, los liberales escribían los grafitis, pintaban en las paredes V corta PL, que significaba vida, propiedad y libertad, pero también significaba viva el Partido Liberal. ¿Ah? Y es también una cuestión para saber de que en el Partido Liberal no se hacen hurras, se hacen vivas. No existe el hep hep, ese no existe en el Partido Liberal. Existe el viva el Partido Liberal, viva. No se hacen hurras, se hacen vivas. Siguiente. Siguiente. Bueno, cuando empezamos con la era contemporánea, lógicamente se tiene un periodo de muchos altibajos desde el punto de vista político, como vamos a ver, ¿verdad? En la historia tenemos primero el periodo de las grandes revoluciones, como hablábamos hace un rato, la Revolución Americana, la Francesa, la Revolución Hispanoamericana, las guerras de la independencia. Posteriormente tenemos el periodo de los nacionalismos y luego tenemos la baja edad contemporánea, que comprende la famosa paz armada, que es desde 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Luego tenemos el periodo de las grandes guerras, incluyendo la Guerra Fría, que va desde 1914 a 1989. Y luego tenemos el periodo posterior a la Guerra Fría. Siguiente, Diego.
algunos de los pensadores de la escuela austriaca, como les hablaba, Menger, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe. Siguiente. También en Harvard, dos académicos muy ilustrados, ambos liberales, pero con pensamientos muy dispares. En el caso de John Rawls, él tenía un pensamiento más de centro-izquierda, donde le daba mayor protagonismo al Estado, ¿verdad? Posición que no era compartida por Robert Nozick, que se inclinaba mucho más hacia el libertarianismo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De hecho, los del Partido Libertario, los Libertarians en los Estados Unidos, utilizan mucho el pensamiento de Nozick hasta hoy día. Siguiente. En lo económico, creo que una de las figuras más importantes del siglo XX fue Milton Friedman, que fue Nobel de Economía y que revolucionó realmente el pensamiento económico en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de acabada la Segunda Guerra Mundial, y que mostró que existía otro camino distinto al keynesianismo, ¿verdad? El keynesianismo se inicia lógicamente poco antes como una solución, digamos, al problema de la depresión económica, pero ahí donde el Estado tenía que intervenir, pero ahí, bueno, esa corriente de pensamiento defendida por Keynes, ¿verdad?, es de alguna forma refutada por Friedman, ¿verdad? Por el mismo Friedman dice, si Keynes hubiese vivido un poco más y hubiese visto el mundo que estamos viviendo hoy, hubiese estado de acuerdo en que la intervención del Estado tenía que ser moderada, ¿verdad? Milton Friedman, entre otros, colaboró para lo que se conoció como el milagro económico de Chile y también en la China continental, que a fines de los 70 se morían de hambre. Aplicó algunas de las reformas económicas más importantes que permitieron el despegue económico de China para convertirse en potencia de primer orden como es hoy. O sea, China, desde el punto de vista político, es una potencia comunista, pero desde el punto de vista económico es eminentemente capitalista. Siguiente. ¿Qué son los partidos políticos? Una pregunta que nos hacemos. Estos son los símbolos de los dos partidos más importantes de los Estados Unidos. El republicano, que está representado por el elefante, y el Partido Demócrata, que está representado por el burro. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero esa es la representación que tiene. Siguiente. A diferencia de lo que es en Paraguay, allá ambos partidos reivindican los colores patrios, el rojo, el blanco y el azul, y utilizan en sus campañas indistintamente esos colores. Un partido político es una entidad de interés público que tiene como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, parte de una forma u otra para alcanzar el control del gobierno o parte de él y así llevar a la práctica esos claros objetivos. Obviamente, el término partido ya viene de parte, que lo que busca es representar una parte de la sociedad. Por eso es que se tiene, por ejemplo, el Partido Verde o el Partido Ambientalista. ¿Qué representa ese partido? Representa la aspiración de esa parte de la sociedad que tiene entre sus objetivos comunes la defensa del medio ambiente. Lo que no quiere decir que un partido liberal o un partido socialista, por ejemplo, no tenga también en su agenda la defensa del medio ambiente, ¿verdad? Sino que aquel tiene principalmente como eso. En el caso del liberalismo, ¿cuál es la principal defensa que hace el Partido Liberal? La libertad. Por eso el liberalismo, libertad. ¿Qué es del socialismo? La parte social. Pero, o sea, ellos quieren o proponen
la distribución equitativa de las rentas en la sociedad y demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos proponen. Por eso es que yo siempre suelo decir que nosotros tenemos que tener una identificación clara con el partido en relación a la ideología que tiene. Yo no tengo por qué pelearme, digo en términos democráticos, con alguien que piensa distinto. Pero donde a veces chocamos es cuando se defienden principios socialistas dentro de un principio de un partido liberal. ¿Se entiende? Porque es como que no cuadra, ¿verdad? Nosotros somos pluralistas, no tenemos problema, hablamos. Pero, ¿ustedes creen que un liberal tendría cabida en un partido socialista? Pues está claro que no. Entonces, por eso es importante lo que estamos haciendo para poder identificar un poco las corrientes de pensamiento, ¿verdad? No quiere decir que lo que uno proponga es lo mejor, ni la verdad absoluta, ni nada, sino simplemente lo que es compartir visión, porque no existen realidades, existen percepciones de la realidad. Cada uno tiene una percepción de acuerdo de dónde está. Siguiente. Breve historia del partidismo en el Paraguay. Siguiente. El Paraguay independiente bajo el doctor Francia, de 1811 a 1840, ustedes saben que básicamente él fue el gobernante único del país. Digo prácticamente porque en el principio hubo una Junta Superior Gubernativa, posteriormente un proconsulado, finalmente eso recayó en una dictadura temporal y finalmente en una dictadura perpetua. Y pese a que nosotros nos llamamos República del Paraguay, nosotros no tuvimos un sistema republicano entonces. ¿Quiénes eran los parlamentarios en la época de Francia? No había parlamento, ¿verdad? ¿Quiénes eran los miembros de la Corte Suprema de Justicia en la época de Francia? No había, obviamente no había un poder judicial. Él era, entonces, él representó un sistema absolutista, neoborbónico, en su gobierno, ¿verdad? Y básicamente, por eso es la novela de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo. Yo, el supremo dictador de la República del Paraguay, decreto que Él dicta lo que se tiene que hacer, ahí en el dictado. Siguiente. En la primera etapa independiente se tenía a los españolistas que estaban a favor de continuar adheridos a la corona española. Estaban los porteñistas que querían la adhesión a Buenos Aires y estaban los paraguayistas que querían una independencia de ambas. Lógicamente el líder de los paraguayistas era el doctor Francia, por eso él hablaba en esa nota memorable el 20 de julio que no cabía cambiar unas cadenas por otras. ¿Se acuerdan de esa famosa nota? Ese engloba el pensamiento del doctor Francia, ¿verdad? Y esta, aunque parezca la bandera del Partido Liberal, no es. Es una bandera que tiene una estrella de 6 puntas, sextafolio, y el color azul es por el color del manto de la Virgen de la Asunción. Siguiente. 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 Y aquí empiezan ya los primeros exilios. Después de una conspiración y un enfrentamiento, Francia tiene una fijación principalmente con los españoles y con los hijos españoles y empiezan los exilios. Una historia lamentable que se repetiría una y otra vez, ¿verdad? Siguiente. La era de los López, esto es muy importante que ustedes vean porque yo no voy a hacer un juicio de valor histórico, sino simplemente vamos a ponernos el filtro demócrata, ¿ok? Para ver cómo fue el gobierno de Francia, ya vimos, no hace falta mayor análisis. Ahora, acá lógicamente seguíamos con la República del Paraguay, ¿verdad?
Entonces, después de lo de Francia, ¿qué pasó? ¿Por qué se habla de los López? Y algunos decían la dinastía de los López. López I, don Carlos, y López II, Francisco. ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué es lo que pasó después de Francia y qué se revirtió? Por eso es que tuvimos esta situación. Siguiente. Apenas terminada, apenas muerto Francia, digamos, ¿verdad? Hubo un pequeño periodo de inestabilidad política y luego de eso el gobierno se arregló bajo el sistema consular nuevamente, donde los procónsules eran Mariano Roque Alonso y don Carlos Antonio López. Uno jefe militar, el otro jefe civil. Y llaman a un Congreso Nacional, pero un Congreso reunido sola y exclusivamente para determinar algunas cuestiones y de vuelta a toda su casa. No era un Congreso permanente. Entonces ese Congreso reafirma en 1842 la independencia nacional. Se sanciona la ley del pabellón, la bandera tricolor, el escudo y el sello nacional, que consecuente con estos principios y al voto general de la República, para que nada falte a la base fundamental de nuestra existencia política, confiado en la divina providencia, porque cuando eso todavía no había separación de iglesia y Estado, declaramos solemnemente, primero, la República del Paraguay en el Río de la Plata es para siempre de hecho y derecho una nación libre e independiente de todo poder extraño. Está bien. Básicamente eso dice también nuestro artículo 1 de la Constitución hoy. Artículo 2. Nunca, jamás será patrimonio de una persona o de una familia. Eso pone el Congreso de 1842 para evitar que pase lo mismo que ocurrió con el periodo de Francia, que gobernó solo durante 24 años. Entonces, para evitar que se repita esa situación, solo por 24 años como dictador perpetuo. Antes gobernó de otra forma también, casi 30 en total. Entonces, para que no se repita una situación como esa, se coloca que no va a ser patrimonio de una persona ni de una familia, olvídense. Algo similar a lo que nosotros pusimos en nuestra Constitución del 92, donde decimos que el presidente, o sea, después no puede ser electo ningún familiar por tal grado de consanguinidad, ustedes saben eso, ¿verdad? Ni afinidad, o sea, no se puede. Para evitar esto. Siguiente. Posteriormente, en 1844, se promulga una ley administrativa de organización política. Y en esa ley dice, como requisito para ser presidente de la República, a ser ciudadano del fuero común, con lo cual quedaban inhabilitados los militares y los eclesiásticos. Eso igual que hoy, ustedes saben eso. Un militar no se puede candidatar a la presidencia de la República, activo obviamente. Tampoco un ministro de culto religioso, ni en la Iglesia Católica ni en ningún otro. Ustedes se acuerdan que hubo polémica porque algunos casos eran ministros, pastores, pastoras y demás, ¿verdad? Entonces ya decía nuestra ley de organización política que no podían ser ni militares ni eclesiásticos. A. B. Ser natural del país, lógico, tiene que ser paraguayo, no puede ser un ucraniano, por más que sean capísimos, o un ruso, o un estadounidense, o un francés, tiene que ser natural. Pudo no haber nacido en Paraguay, pero ser natural quiere decir que es hijo de paraguayo o lo que fuese, ¿ok? Entonces, ser natural del país. C. Tener 45 años de edad. Hoy es 35, edad mínima. Entonces era 45. D. Tener capacidad, honradez, patriotismo y buena conducta moral. Salud a la bandera se llama eso, ¿verdad?
y E, poseer un capital propio de 8.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Siguiente. Cuando cae enfermo don Carlos Antonio López y ya le empezó a gustar el poder, fue un gran presidente. Ojo, recuerden que yo no estoy haciendo un juicio de valor histórico. Estoy haciendo simplemente un filtro del punto de vista democrático, para que ustedes vean cómo se dieron las cosas. Entonces, ¿qué hace don Carlos? Tiene miedo de irse al más allá y no dejar el gobierno en poder de alguien de su familia, contraviniendo lo que decía el Congreso de 1842, ¿se acuerdan? Y contraviniendo lo que decía la ley de 1844. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo soluciona la cuestión? Vamos a hacer una enmienda. Sencillo. Por eso a mí cuando me llamaron en 2017 y me dijeron, Nakayama, esto pasa por primera vez en la vida, en la historia. Es algo que siempre pasa. Alguien se agarra, le gusta el poder y se quiere quedar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a atropellarnos. Vamos a cambiarnos. Entonces se cambia en 1856. Artículo 4. Serán admitidos a la candidatura de la presidencia de la edad de 30 años, 15 años de abajo, de 45 a 30. ¿Por qué? Porque era la edad que tenía entonces ya Solano López. Los ciudadanos capaces de prestar este importante servicio. Nada más. Ya se sacó lo que si era militar, tal, porque era militar. O sea, es así, ajustar exactamente como para que no sea luego otra persona que prácticamente, ¿verdad? Eso se hizo. Y vale la tipo. Y vale la yankee. Siguiente. Entonces allí, lógicamente, surge una oposición muy fuerte contra López. Y van muchos exiliados a la Argentina. Entre ellos, don Carlos Loizaga, Manuel Pedro de Peña, Luciano Recalde, Serapio Machaín, Fernando Iturburu. La mayoría de ellos, en la posguerra, fundadores del Partido Colorado. Siguiente. Luego, ustedes saben, vino la guerra de la Triple Alianza. Siguiente. Esa Sociedad Libertadora del Paraguay se transforma en Asociación Paraguaya, prácticamente con los mismos hombres que habían fundado la Sociedad Libertadora en 1857, y continúa la oposición a López, principalmente Manuel Pedro de Peña, que no es otro que el padre de Serapio, de Pío Otoniel Peña, que también es a su vez fundador del Partido Colorado, ¿verdad? Con otros más, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Yo simplemente digo eso porque yo no hago juicio de valor tampoco hacia los que participaron en este caso de la Legión Paraguaya, los legionarios, ¿verdad? Los famosos legionarios. Pero sí hago esta aclaración porque históricamente durante la época de Stroessner se dijo que los legionarios eran liberales. Y es mentira, ni un legionario fundó el Partido Liberal, ni uno. Sin embargo, una veintena de legionarios sí fundaron el Partido Colorado. Vuelvo a decir, no hago juicio de valor, simplemente son cuestiones históricas que uno puede cotejar mirando la lista de los legionarios y mirando las actas de fundación de ambos partidos. Sencillo, cotejar los nombres y ahí tener 2 más 2. No hay discusión. Siguiente. La posguerra del 70, dura. Siguiente. Por primera vez tenemos una constitución, porque hasta ese entonces no había una constitución que garantizara al ciudadano los derechos frente al gobierno. A partir de aquí se sanciona esta constitución, que es una constitución de corte liberal. Muchas veces se confunden mucho cuando se habla de liberalismo con el Partido Liberal. Y no son necesariamente lo mismo, porque cuando se fundan los dos partidos tradicionales, que sería casi 20 años después de esto, en 1887 recién se fundan los dos partidos tradicionales, ambos partidos tenían base ideológica liberal, tanto el Partido Nacional Republicano como el Centro Democrático.
Los dos. Siguiente. Aquí tenemos la galería de presidentes de la posguerra hasta Caballero, ¿verdad? Siguiente. Gabinete del general Bernardino Caballero, entre ellos José II de Cut, que fue legionario y fue primer vicepresidente del Partido Colorado. Siguiente. El escándalo de la venta de las tierras públicas, bueno, originó protestas y generaría, entre otras cosas, siguiente, Diego, generaría la protesta y la fundación del Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático y posteriormente la respuesta del caballerismo, que fue la fundación del Partido Colorado. Siguiente. El Partido Liberal, el primer partido fundado en Paraguay y es el más antiguo del país, se funda el 10 de julio de 1887 acá en Asunción. Se fundó realmente en la casa o en el solar de las calles Oliva y Nuestra Señora de la Asunción, donde hoy es el Banco do Brasil. Pero el monolito de fundación está erróneamente colocado en el Paraguayo Independiente Iturbe, ¿verdad? Yegros, ¿verdad? Detrás de la catedral prácticamente. Y está erróneamente colocado allí porque allí sí era la casa de los Dávalos y allí sí se hicieron algunas reuniones previas a la fundación, pero no la reunión fundacional. La reunión fundacional se hizo en la dirección que les dije antes. Siguiente. 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 Vamos a pasar medio rápido, si no, no vamos a llegar. Siguiente. Algunos de los fundadores del Partido Liberal habían veteranos de la guerra del 70, como Cirilo Solalinde, que había sido médico del mariscal, y Pedro Pablo Caballero o Caballerito. Y luego teníamos jóvenes que eran niños aún en la época de la guerra, pero que en la posguerra desarrollaron una gran aptitud para las letras y para la política, ¿verdad? En el caso de Cecilio Báez, que fue un gran educador hasta prácticamente su muerte, ¿verdad? Ministro de Gobierno, presidente de la República, y a la edad de 24 años ya integró el primer directorio del Partido Liberal. Lo mismo que José de la Cruz Ayala, o Alom, que es nada menos que el tío de Eligio Ayala. Alón es el tío de Eligio, es el hermano de Manuela de Jesús Ayala Vareiro. Él era Juan de la Cruz Ayala Vareiro. José de la Cruz Ayala Vareiro, perdón. Sí. Siguiente. La respuesta de la fundación del Partido Liberal, como dijimos, fue la fundación del Partido Colorado. Siguiente. Siguiente. Las principales figuras, como hablamos, Bernardino Caballero, Patricio Escobar y José II de Cut. Siguiente. Los legionarios, ya explicamos. Siguiente. La nómina de algunos de los legionarios que fundaron el Partido Colorado. Siguiente. El 18 de octubre de 1891 hay una confusión a veces, pues mucha gente cree que es la fecha fundacional del Partido Liberal. No es la fecha fundacional. Como hablamos, la fecha fundacional es el 10 de julio de 1887 y el 18 de octubre de 1891 lo que se celebra es la revolución del 18 de octubre, donde los liberales trataron de derrocar el gobierno de Juan Gualberto González. Fue una revolución perdidosa, pero que sentó las bases de alguna manera de lo que sería posteriormente la lucha del partido. Siguiente. Últimos presidentes colorados. Bueno, ahí tenemos la galería de los que estarían en el poder durante fines del siglo XIX y una pestañita del inicio del siglo XX con Escurra. Siguiente. Y se viene la Revolución Liberal de 1904. Con esta revolución, el Partido Liberal sube al poder. Siguiente. Aquí tenemos a a Gualberto Cardús Huerta, que es el único civil
que está con el sombrero de copa, que fue uno de los principales financistas de la revolución. Y los que lo acompañan son los revolucionarios. Entre ellos estaba nada menos que el hijo del general Patricio Escobar, Patricio Alejandrino Escobar, que no solamente participó en la revolución, sino que fue un gran liberal hasta el término de sus días. Integró el directorio del Partido Liberal en reiteradas ocasiones. Siguiente. Siguiente. Juan Bautista Gaona fue el primer presidente liberal, para poder saber. Siguiente. Tuvo muy poco tiempo, porque las primeras décadas fueron muy tumultuosas, sobre todo desde el año 1904 hasta el año 1912. Los primeros 8 años fueron años muy tumultuosos, ¿verdad? Porque había un enfrentamiento, primero entre las dos facciones del Partido Liberal, que eran los cívicos y los radicales, y posteriormente también con los colorados que esporádicamente se juntaban con cívicos o con radicales, dependiendo del momento, para tratar de derrocar al gobierno de turno. Siguiente. Esta es una foto en una de las revoluciones. Siguiente. El famoso Albino Jara, que fue un gran protagonista en estos tiempos, y también el presidente Manuel Gondra, que fue un gran intelectual. Siguiente. El presidente Eduardo Sher fue el primer presidente que terminó su mandato. Él estuvo como presidente de la República de 1912 a 1916 y llevó adelante muchos cambios, tanto en la administración como en la ciudad y en el país. Siguiente. Se terminó la vía férrea. Siguiente. Aunque ustedes no crean, esta era la estación de tren de Asunción, que tenía mucho movimiento, llegaba hasta la Villa Real, perdón, hasta la Villa de la Encarnación, pasando por la Villa Rica y por todos los pueblos que estaban en el medio. Siguiente. Aunque ustedes no crean, esto de calle Palma, se tenían tranvías, bueno, un poco. ¿Eh? Sí, era al revés. La mano era la famosa mano inglesa cuando esto. Fíjense el volante. Está como el volante de los chileres, como el volante a la derecha. Y la circulación era así. Hay una calle que mantiene la mano inglesa en Asunción. ¿Saben cuál era? México. Claro, una cuadra. Vos te vas por Elige Ayala y al bordear la Plaza Uruguaya haces mano inglesa. ¿Se dan cuenta? Bueno, siguiente. Finalizando la década del 20, el presidente Pedro Montero sustituyó a Manuel Franco, que falleció en sus funciones, y posteriormente en 1920 fue electo nuevamente Manuel Gondra, después de 10 años, porque la Constitución permitía la reelección, pero alternada. Vos no podías ser reelecto en el periodo inmediatamente posterior, salvo que hayas sido nombrado primero presidente provisional y terminaste el periodo y después eras electo, como fue el caso de Bernardino Caballero, por ejemplo, que terminó el periodo de Cándido Vareiro, no había sido electo y posteriormente sí es electo para el periodo siguiente. Siguiente. En 1920 se produce un enfrentamiento donde dos facciones del radicalismo, por un lado Eduardo Sher y por el otro lado Gondra, que representaban a los famosos Sacombequé primero, que eran los sheristas, y a los Sacopucú, que eran los gondristas, y se enfrentan en la famosa Guerra Civil de 1922, o la Revolución del 22, como se conoce mejor. Siguiente. Siguiente. Cuando termina la Revolución del 22, en el año 1923, se inicia el periodo de los grandes estadistas liberales. Era que el segundo periodo de relativa estabilidad. El primer periodo había sido de 1912 a 1922,
y el segundo periodo de estabilidad de 1923 a 1936, digamos, pese a que hay una guerra internacional en el medio, no tuvimos mayores sobresaltos en ese periodo. Y ahí estos señores que son conocidos por todos nosotros fueron los presidentes: Eligio Ayala, posteriormente José Patricio Guyari y finalmente el doctor Eusebio Ayala, conocido también como el presidente de la Victoria del Chaco. Siguiente. Durante la guerra del Chaco, siguiente. Este es el gabinete de la Victoria, este es el Salón Independencia en el Palacio de López, donde está en el centro el doctor Eusebio Ayala y sus ministros de izquierda a derecha están Víctor Rojas, Justo Pastor Prieto, luego está su vicepresidente que es Casal Ribeiro, luego está Narciso Méndez Benítez, luego está Benjamín Banks y finalmente el ingeniero Albino Mernes. Siguiente. Algunas de las visitas al frente que hizo el doctor José Ayala, vestido como oficial pero sin ningún tipo de distintivo. Siguiente. Algunos de los camiones que se compraron y adquirieron para la guerra, para disminuir los costos, se compraban los camiones sin carrocería. Y las carrocerías se hacían acá en Asunción, en las metalúrgicas y las carpinterías de Caló, de Mariotti, ¿verdad? Entonces eso abarataba mucho el costo para poder adquirir este material. Siguiente. Esta fue la celebración de la victoria de Boquerón el 29 de septiembre de 1932. Imagínense ustedes que hoy leí el decreto presidencial que decía que se trasladan los feriados del 1 de marzo al 3 de marzo, ¿verdad? Día de los Héroes, y decía al 28 de febrero, y decía el 29 de septiembre se pasa a no sé, ¿a cuándo? Al 3 de octubre, ¿verdad? Y en vez de decir Victoria de Boquerón decía Paz del Chaco. Decreto presidencial. Decreto presidencial. Hoy. Terrible. Esto de frente al palacio. Ahí está este es la. ¿Cómo era? En vez de decir no se puede pedir pera al olmo, ¿cómo era que dijo este político? No se puede pedir. Al horno, ¿verdad? ¿Cómo era algo así? Era que... Qué bárbaro, che. Pero así es, ¿verdad? Siguiente. El perro de Don Nortellado. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que era la logística también en el Chaco fluvial. Siguiente. La inteligencia en la guerra del Chaco fue importante. Acá, el que está en el centro es Carlos Pastore, que fue también presidente del partido en el exilio. Siguiente. Siguiente. La música presente también en Chaco. Siguiente. Muchas mujeres, madres, hermanas, hijas esperando a sus hijos, esposos, ahijados de guerra. Eusebio Ayala a punto de abordar el tren. Fíjense ustedes, el tren nuevito, brillante, impecable. Siguiente. Siguiente. Un ratito le vamos a entregar algo. Keiko, entregarle eso por favor a ella. Ahí le va a entregar. Ahí le vamos a estar entregando ya ahora, para antes de que vayan, un pequeño librito que es la historia del Partido Liberal. Es un resumen que les va a servir para tener un poco más claro el tema, ¿verdad? Siguiente. Esto fue el día de la firma de la paz del Chaco, 12 de junio del 35. Siguiente. El desfile de la Victoria, calle Palma. Siguiente. Siguiente.
Bueno, y este fue el último presidente liberal civil, prácticamente, electo. Y voy a explicar por qué. Eusebio Ayala. Siguiente. Con la Revolución Febrerista del 36 se acaba el periodo liberal y se inicia el militarismo en el Paraguay. Y también se inicia el totalitarismo, porque el decreto revolucionario, que es el 152/36 del gobierno de Rafael Franco, dice claramente de que está inspirado en las revoluciones totalitarias de la Europa contemporánea. No hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Fascista. Fascismo puro, ¿verdad? Entonces, desde allí ya no hemos tenido un verdadero gobierno liberal. ¿Por qué? Porque, siguiente. Porque si bien se da una contrarrevolución el 13 de agosto del 37, que lo coloca a Félix Paiva en la primera magistratura, él fue impuesto por los militares. O sea, desde Campo Grande se digitó quién iba a ser el presidente. Entonces lo colocan a Félix Paiva como presidente de la República y él conforma un gabinete que también estaban militares, estaban no liberales como los tiempistas, ¿verdad? Luis Andrés Argaña, entre ellos el papá de Luis María Argaña, y también gente de la universidad. Por eso se conoce su gobierno como el gobierno universitario. Él gobierna del 37 al 39 y en el 39 asume la presidencia José Félix Estigarribia. Estigarribia asume casi menos de un mes antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces a él le toca gobernar en un periodo muy tumultuoso de la vida nacional e internacional, ¿verdad? Con el fascismo, el militarismo presente, omnipresente, y con el liberalismo bastante endeble, bastante golpeado en todo el mundo y con descrédito. Siguiente. La asunción de Estigarribia. Siguiente, esto es cuando llegó del exilio. Esta es la asunción de Estigarribia, el día de la asunción. Siguiente. La muerte de Estigarribia en Aguayí, que es ahora Nueva Colombia, donde fallece junto con el aviador Carmelo Peralta y su esposa, la esposa de Estigarribia, Julia Miranda Cueto. Estigarribia cometió políticamente un error que hasta hoy día a los liberales se nos endilga, y con justicia, porque fue una carta política autoritaria, la de 1940, ¿verdad? Pero en defensa de Estigarribia se puede decir que no utilizó prácticamente la carta política porque fue promulgada el 15 de agosto del 40 y él falleció en septiembre del 40. Entonces no tuvo prácticamente tiempo de llevar adelante eso. El que sí se encargó de usar y abusar esa carta política fue primero Morínigo. Siguiente. Quien también decreta la disolución del Partido Liberal en abril de 1942 a través del decreto 12.246. Siguiente. Un mes después, en mayo del 42, fallece Eusebio Ayala en Buenos Aires, en el exilio. Siguiente. Y se empezó a codear Morínigo con los mandamases de la región, entre ellos Juan Domingo Perón. Siguiente. Getúlio Vargas visita Paraguay. Siguiente. Se da la primavera democrática. Siguiente, cuando regresan los líderes de la oposición, entre ellos José P. Guyari también. Y el directorio del Partido Liberal se reúne en el Teatro Municipal
para llevar adelante la convención. Y en esa convención se levantan cada uno de los cargos del infame decreto de 1942, ¿verdad? Estando como presidente del partido Jerónimo Zubizarreta. En el 47, el 13 de enero del 47, por eso los colorados recuerdan esa fecha y dicen siempre habrá un 13 de enero, el gabinete Morínigo, que era un gabinete primero eminentemente militar, posteriormente multicolor, porque integró aparte de los militares a los febreristas y a los colorados en el famoso gabinete 3x3x3, porque habían 3 colorados, 3 febreristas y 3 militares, pero desde el 13 de enero del 47, salvo pocas carteras ministeriales, todos los demás le dio al Partido Colorado. Por eso el coloradismo celebra el 13 de enero del 47 como el retorno al poder, después de 40 y pico años de llanura. Siguiente. No, esas son cifras que están, es mucho, no fue tanto así. Hay cifras muy dispares porque la revolución del 47 es la revolución menos estudiada. La revolución del 22 tenemos más datos que la revolución del 47 porque se ocultaron muchos datos, ¿verdad? Por ejemplo, Calixto, el número de exiliados, nosotros tenemos por cifras de migraciones en la Argentina y del Uruguay y del Brasil. Ellos nos arrojan el número de 500.000 paraguayos en el exilio para 1950. Increíble, 500.000 paraguayos, una población de 1,5 millones. Era una calamidad, peor al exaucirio, lo que se dio con la revolución del 47. Por eso no te dice nadie. Eso, Justo Prieto se cartea con Arturo Bray y posteriormente Justito Prieto, el papá de Celeste, escribe, recopila eso y publica un libro que se llama Ciudadano y Soldado. Ciudadano por Justo P. Prieto y Soldado por Arturo Bray. Cómo se cartean y intercambian opiniones, y coloca Justito Prieto notas al pie y entre ellas habla del número de exiliados, porque la discusión que hacían el Chaque siempre los colorados en ese tiempo era el rearme de Bolivia y que venían encima nuestro de vuelta, y los liberales decían: es una vergüenza que este gobierno nos siga teniendo en el exilio cuando van a necesitarnos a nosotros para defender el Chaco, o van a prescindir de los 500.000 paraguayos que están en el exilio. O sea, son cosas que muy poco estudiamos, pero que son muy importantes, y detalles que hacen a la historia de aquel tiempo. Siguiente. Después de la revolución del 47, continúa la hegemonía colorada, ¿verdad? Este fue el periodo de mayor inestabilidad política real en el siglo XX. Y aquí hay otra cuestión que hay que desmentir. Fíjense que el discurso stronista dice que Stroessner trajo paz y progreso después de la anarquía liberal. Que los liberales estaban en gobiernos revolucionarios y había un golpe, un contragolpe, duraba 2 días, que esto, que aquello, cuartelazo, pa. Ese es el discurso. Sin embargo, el último gobierno liberal, como vimos, fue el de Eusebio Ayala, 36. Y vamos a tirarla hasta el 40, así vamos a incluirle a Paiva y a Estigarribia. No importa, vamos a asumir de que fueron gobiernos liberales, aunque no fueron totalmente liberales como sabemos, pero vamos a asumir. Estamos hablando de 15 años que pasaron desde ese tiempo hasta la asunción de Stroessner. Y en este periodo de 6 años, si nosotros le sumamos a Morínigo y a Stroessner, estamos hablando de 8 presidentes en 6 años. Entonces realmente la paz que vino fue una paz después de la carnicería colorada que hubo aquí en este tiempo. Y posterior a esto, una cantidad de exiliados colorados. ¿O de qué partido era Epifanio Méndez Fleita? ¿O de qué partido era Roberto L. Petit? ¿De qué partido eran? Y posteriormente, ya en las décadas siguientes,
los del Mopoco, que lucharon contra el Partido Colorado, o sea, contra el gobierno chonista, perdón, también eran colorados. Siguiente. Esta parte ustedes lógicamente ya están un poco más familiarizados, del 54 al 89. La resistencia de parte Luis Alfonso Reyes, Yoyito, Laíno, Tito, y este no me acuerdo, este no era el japonés. Había otro, un japonés que está en otra foto. ¿Eh? Flores. Hay otro que está, hay una foto, un japonés que es, Saneman me comenta siempre de él. Y aparece en otra foto con Anki Boxia. Sí, sí. Siguiente. 1989. Ya conocemos también la historia. Y continúa la hegemonía colorada. ¿Quiénes están? Los varones. Después de Andrés Rodríguez, de quien se habló harto en estos días, ¿ya? por cómo estuvo salpicado de las denuncias de narcotráfico, por todo lo que significó la narcopolítica, desde la década del 70, la revista Selecciones que fue prohibida la circulación, ¿verdad? La polémica sobre su casa, que dijo ladrillo sobre ladrillo, construí con el sudor en mi frente. Dejó de fumar. Dejó de fumar. Y después vino Juan Carlos Guasmosi, de Itaipú, obviamente, también Raúl Cubas Grau, también vinculado a Itaipú. Posteriormente al marzo paraguayo Luis Ángel González Maqui, y finalizado el gobierno de él, el de Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Siguiente. Llegó Lugo. Siguiente. Lugo, como sabemos todos, fue apartado por el juicio político del año 2012. Terminó su periodo Federico Franco y posteriormente el Partido Colorado retornó al poder, ¿verdad? De este señor también se habló mucho en estos días. Siguiente. Y acá está. El actual presidente, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Sí, después ya tenemos que poner ahí la foto. Excelente, si tiene cualquier duda, consulta, estoy a las órdenes, ¿eh? Yo cuando recuerdo perfectamente bien una pelea que tuve en mi casa, cuando fue el golpe militar contra Allende en Chile. Y mi papá, que era un presidente de Conducción de Bolera, súper liberal, ahí está tu falta de condición. Yo reclamando justicia.
menciona Martín, yo creo, después me gustaría que ustedes me digan, ¿verdad? De si la charla les facilitó a mirar con ese filtro, porque yo lo que les quería entregar hoy era como una lente terrestre, para que ustedes puedan mirar los acontecimientos de las cosas bajo la lente democrática o liberal. Entonces, el autoritarismo que antes nos parecía hasta algo normal, ¿verdad? El otro Francia era así, tenía que darle, tenía que matar y fusilar y vaya y viene. Después vemos como que pero ya en otros países estaba así, ¿por qué no había un poder judicial? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué durante la otra época? ¿Y después por qué tal cosa? ¿Y ahora durante la época de Stroessner? ¿Por qué? ¿Y por qué recién ahora? ¿Y qué pasó en el Marco Paraguay? Es lo que mencionó Martín, en el Inoviedo, y de que siempre hay, dentro del partido también, tuvimos el autoritarismo con el tema de la Carta Política del 40. Entonces, esas discusiones creo que son muy importantes para que nosotros podamos mirar con otros filtros. Particularmente en lo que corresponde la construcción de la nación. ¿Verdad? ¿Cómo que llegamos? ¿Cómo construimos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Verdad? Esto va muy en serio. ¿Cómo, por ejemplo, se instala un gobierno no corrupto? La corrupción está metida hasta el tuétano. Transparencia, los paradigmas de la transparencia. ¿Cómo? ¿Verdad? Y cuando va a venir un correligionario que quiere un trabajo sin mérito, ¿verdad? O que quiere una ventaja contractual no transparente. ¿Qué vamos a decirle nosotros los propios liberales? Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucha conciencia. Y si no, vamos a tener problemas. Yo lo que veo, te felicito por la presentación, pero creo que nosotros tenemos que irnos más al modernismo. En la dictadura, los jóvenes y la gente nueva no sabe todo lo que han hecho justamente para matar el pensamiento, el análisis. Muchos de nosotros, mediante nuestros padres, como Martín, se discutían la mesa de la política, etcétera, etcétera. Muy poca gente se animaba a analizar o a discutir. Creo que hay mucho desconocimiento, hay muchos mitos, como eso que dijiste, el tema los legionarios, no de estos tipos, son los revolucionarios, son el Chapo La Paz, todo mucha gente, los jóvenes, que no saben lo que pasó, pero no te puedo decir centrarnos en lo que sea el Partido Liberal, o sea, el Partido Colorado, sino en la realidad histórica, como el caso del modernismo, vamos, el Pacto de Gobernabilidad, que inclusive Juan Mossi, en su reportaje en televisión, se recordó y dio como un buen ejemplo, dijo que eso hacía falta hoy, sentarse a hablar de eso. Si ahí no se hubiera metido la justicia electoral, nosotros nunca, no había ningún partido político iba a estar cerca del poder. Porque ahí se formó la justicia electoral. La justicia electoral era una mafia del Partido Colorado. Ahí no había nadie, ni cristiano, ni arzobispo, nadie no entraba ahí. Es decir, hubo una evolución muy rápida, pero con evidentemente muchos vicios, y ahí es donde empieza la corrupción. Ahí es donde la gente no quiere acordarse. Y discúlpeme si hay amigos de los NAPU. Yo me acuerdo también de mi papá que decía, ANAPU está comprando a sus amigos para después entrar a la sociedad. La permisividad ciudadana, social, es el primer escollo de todas estas personas dedicadas al tráfico. Él ya era un traficante de cigarrillo, de whisky, lo que sea, de oro, según me acuerdo que contaban que sus padres eran traficantes con oro. Y hoy ellos son personajes de nuestra sociedad. Él le mandaba, le invitaba a gente, le enviaba a Camboriú, a su departamento. Tenía Bolivianera en el Centenario, no es por nada, pues tenía Bolivianera en el Centenario, terminó siendo socio del Centenario. Es decir, se perdió esa vergüenza, se perdió, normal el que roba, normal el deshonesto. Y sin embargo, anterior a eso era una vergüenza. Familiares, vos viste el ejemplo. Yo no puedo irme preso. El que tiene una familia dice, yo no me puedo ir preso, le fundo a mi familia. Porque se tenía muy en cuenta el prestigio familiar. Vos tenías una carga como tu apellido. Y todo eso se perdió. Entonces yo creo nomás, como preguntaste vos qué podemos hacer, creo que tenemos que apuntar un poco a ser
este tipo de charlas muy importantes, muy interesantes, más al modernismo, principalmente para los jóvenes. Tengo una consulta, Eduardo. ¿Por qué el Partido Liberal siempre tuvo un condimento socialista? Siempre nos tiramos hacia el lado socialista. Me parece que era como una cuestión de Aysinyan-Angade, una cuestión del pueblo, una cuestión, no sé, ideológica. ¿Por qué el Partido Liberal tiene líderes muy extremos? Tenemos un Paco Ledesma y tenemos un Alfredo Jaén. O sea, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Por qué no hay un Javier Milei dentro del Partido Liberal? Bueno, yo hablé hace rato, Ricardo, y comenté el tema de la diferencia entre los liberales y los libertarios. Algunas diferencias conceptuales, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés también los minarquistas, los anarquistas, tenés los anarcocapitalistas, y cada uno defiende una teoría, ¿verdad? En el caso de los liberales modernos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que era el pensamiento de Eligio, de Eusebio Ayala, que son los que para nosotros son nuestros ejemplos a seguir, ellos también hablaban de un Estado más pequeño y que no intervenga en las cuestiones salvo para defender al débil del atropello del más fuerte, ¿verdad? Pero no para entrar a intervenir en la economía, ¿verdad? Ellos eran totalmente en contra del proteccionismo. Eligio Ayala se explaya muy ampliamente sobre eso, y sobre todo hay que leer los discursos de Eligio en función de gobierno, ¿verdad? Del 27, del 28, que difiere mucho de su pensamiento de más joven, ¿verdad? Mucha gente pues le cita al Eligio jovencito en Europa, romántico, ¿verdad? Pero cuando él se sienta a ser ministro de Hacienda y posteriormente presidente de la República, él se da cuenta de que cambia la cuestión, ¿verdad? Que la teoría y la práctica no son la misma cosa, ¿verdad? Y él allí te dice, ¿verdad? Que el capitalismo es la herramienta más poderosa del desarrollo. Eso dice él en su discurso. Y es fantástico, porque él explica por qué. Y dice, por eso no basta con darle libertad, sino hay que atraerlo, dice. O sea, vos tenés que buscar cómo fomentar. Martín dice eso, le escuché varias veces decir, que mientras acá viene $1 millón de inversión, a Uruguay van 10. Ellos reciben 10 veces más inversión que nosotros por el investment grade, que es el grado de inversión. Respondiendo a la pregunta inicial, realmente el Partido Liberal, salvo desde fines de los 60, 70 y 80, que empieza a tener una mezcolanza y un extravío ideológico. ¿Por qué se hace extravío? Por una cuestión histórica también. El Partido Liberal funcionó durante demasiado tiempo en el exilio. Y durante el exilio, en Buenos Aires principalmente, se encontraban con otros exiliados febreristas, comunistas o colorados del Mopoco. En la desgracia y en el exilio, lejos de la patria, todos querían comer un puchero, le ayudaban al compañero, al compatriota que estaba en desgracia, ¿verdad? Ya no importaba si es qué pensamiento tenía. Epifanio Méndez Fleita, compartían, digamos, esa desgracia entre todos, y allí fue que muchos de nuestros líderes, ¿verdad? Tuvieron ese extravío, ¿verdad? Pero siempre el partido ha mantenido, ¿verdad?, los principios, y muchos de los líderes han mantenido el principio liberal. Por eso hablaba yo de la antorcha al principio de la libertad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que recuperar eso, porque el socialismo es intervencionista y la intervención es imperativa, va en contra de la libertad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que luchar para volverle liberal de vuelta al partido. O sea, parece argel lo que digo, ¿verdad? Pero así es la cuestión, ¿verdad? O sea, y yo creo que se está dando. Y la coyuntura regional también colabora para que muchos jóvenes hoy se despierten sobre esa cuestión. ¿Para qué vos le vas a agrandar a un Estado que solamente sirve para darle puesto a las secretarias VIP, a las amantes,
que sirve para construir casas y comprar 4x4 a los políticos corruptos, para comprarse estancias. ¿Verdad? No tiene sentido. O sea, ese modelo nosotros no queremos. Y como hablamos con Martín muchas veces, si nosotros vamos a llegar para hacer eso, no nos metemos más en la política. Vamos a hacer cada uno lo que hacemos en el sector privado, donde ganamos bien dinero y estamos felices, contentos. Acá como mi amigo Ernesto Musi, vamos a estar en África administrando estancias. ¿Para qué vamos a meter en este imbroglio, como dicen los italianos, si es que no queremos hacer algo distinto? Nosotros tenemos que entrar con renunciamiento, y cada uno de nosotros que hemos decidido entrar en esto, hemos hecho renunciamiento, hemos tenido que hablar con nuestras familias, porque esto significa estar en vidriera, esto significa ataques, esto significa exposición al riesgo. Guerra sucia. Pero eso es otra vez lo de menos lo que es lo mediático. Estamos hablando de sicariato. En nuestro país no te matan por lo que vos decís. Y no estoy exagerando. Tenemos ejemplos del periodismo, Santiago Leguizamón, Rodrigo Quintana, el periodista Medina. O sea, vos te metés contra los popes y te mandan liquidar. Mi señora me decía eso esta mañana, me decía. Esta siesta me estaba diciendo, estábamos conversando con ella y me dijo, yo estoy preocupada por esto, por aquello. Y le digo, pues, de algo tenemos que morir. Si no, nos vamos a meter en este tema y tenemos que decir las cosas como son. Yo quiero aportar algo que dice el señor más viejito. En los años 70, el Partido Liberal era el único partido que defendía al indígena, a la mujer, la injusticia, al preso. Entonces son zurdos, es los Contreras. Todo porque era el Partido Liberal y el Partido Febrerista lo que hacían el enano. Eran diarios clandestinos, semanarios, en las protestas, en la iglesia, en el Cristo Rey, etcétera, etcétera. Eran todos líderes liberales. Doña Coca defendiendo. A los presos políticos. Claro, a los presos políticos. Entonces, toda esta gente es la que luchaba porque no tenía voz. Entonces parecía como, porque estos le defienden, son todos zurdos, son todos comunistas. Porque nosotros decíamos, estamos siempre en una lista. Primero son comunistas, disculpen, comunistas, después ya era homosexual. Si no estaba en una lista comunista, te decían, ya era citómano. Entonces, esa era la forma de denigrar, y éramos todos liberales. Así mismo. Te digo porque hoy muchos de mi generación se acuerdan de que muchos de los liberales realmente cómo lucharon en su época. Yo me acuerdo, yo era muy chico. Había otros mayores que yo que realmente se jugaban por los desposeídos y por los que no tenían voz. Entonces, los jóvenes ya vieron un partido liberal así más de izquierda. Así mismo. Bueno, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por el conversatorio y por supuesto que vamos a encontrarnos otra vez en alguna otra ocasión, ¿verdad? Y vamos a hacer, esto también nos pidieron en el interior. O sea, vamos a estar recorriendo seguramente algunas ciudades, vamos a ver distintos periodos y vamos a dirigirnos a distintos auditorios también para poder llegar dependiendo del interés de cada uno. Muchísimas gracias. Para seguir esto, esta es una serie de conversatorios que vamos a hacer por 4 viernes seguidos hasta los primeros días de marzo, y después vamos a continuar, como dijo también Nakayama, en todo el país, y después vamos a hacer con jóvenes también. Y la idea es que queremos tener también un producto final, queremos tal vez tener un manifiesto de esta nueva forma de ver, como vos estuviste mencionando, Nakayama, el liberalismo que necesitamos, vos que mencionaste, Calixto, ¿hacia dónde nos estamos yendo nosotros como país? Hay una evolución muy importante que se da también a nivel mundial, de la cual Paraguay evidentemente no ajeno, se llama la cuarta revolución mexicana. Recordemos las 3. La primera fue la que trajo don Carlos Antonio López con la máquina a vapor, el tren. Esa fue la primera. Nunca hubo tanto progreso y tanta asistencia técnica externa tan concentrada como la que trajo don Carlos Antonio López en un periodo de tiempo tan corto, cuando se fue a Londres
y contrató a una empresa que se llamaba Bates Blitz, que vino acá y era... Francia dejó un país diezmado, obviamente no había absolutamente nada, era lo más atrasado que había en el mundo. Entonces dijo, bueno, ¿qué es eso? Y el tren, ¿y eso cómo funciona? Y dice, bueno, quiero eso. Ahí no querés, fábrica de hierro, interesante la cosa. Telégrafo, quiero también. Tenía la plata, tiene efectivo. Después se fue también el hijo con una delegación creo de 40 personas. Sí. 2 veces se reunió con la reina Victoria. Después se quedó 6 meses en la París de Napoleón III. Esa fue la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial donde estamos ahora, que eran las máquinas de ensamblaje. Acá en este edificio se hizo los ponchos de la Guerra del Chaco. En Manufactura Pilar, en Pilar se hacían los verdes O, y ahí en al final de la calle Avenida Carlos Antonio López, en los astilleros, el capitán Bozano trabajaba, el abuelo acá de 24 días, 24 horas a la semana, 7 días a la semana, durante toda la guerra. Ni un solo día se descansó, produciendo los camiones, las granadas, los fusiles, dicho sea de paso, cero corrupción. Cero. La tercera revolución industrial cuando entra la internet, la computadora. Y ahora estamos con la cuarta revolución industrial, donde hay inteligencia artificial. Hay medicina subcutánea, donde te ponen un chip, que la gente dice que las vacunas tienen el chip. Y la inteligencia artificial es, vos entras en tu Facebook y ves una página de botas y Facebook te pilla y entonces te va mandando la propaganda de ropa, de botas que te gusta, etc. En una reunión muy parecida a esto en el Foro Económico Mundial hace 3 o 4 años, estaba yo con un grupo de emprendedores sociales y estaba Klaus Schwab, ahí donde está Nakayama, y le dijo, ahora que estamos con la cuarta revolución industrial, ¿qué pasa con el comunismo y el capitalismo? Eso es de la segunda y de la primera revolución industrial. Eso no, era cuando el capital era escaso. ¿Verdad? Entonces el comunismo era el Estado se hace cargo del capital, ¿verdad? Y el liberalismo, el capitalismo es los agentes económicos individuales, los unos producen más que el otro, ¿verdad? Y él dice, no, eso se acabó, el capital ya no es escaso, sobra plata. Acá se llama, en lo que es escaso es el talento. Entonces estamos entrando en la nueva época del talentismo. Los países que atraen talento, ganan. Los países que expulsan talento, pierden. Esa es o sea que estamos entrando en otra lógica, y evidentemente Paraguay tiene muy poco talento para que los campesinos puedan usar drones para fertilizar sus campos. Te digo como ¿verdad? Entonces viene alguien con talento, ¿verdad? Y le llueve la plata. Yo quiero hacer una fábrica de ¿cuánta plata querés? Todo el mercado de capitales. Yo te consigo la plata, no es el problema, es el coco. Entonces hay muchas cosas que van a ir afectando obviamente lo que es la iniciativa privada, lo que es el capitalismo. Tenemos la variedad china ahora, ¿verdad? Que tiene comunismo con capitalismo. Pero hace un año ya Xi le arrestó a Jack Ma. O sea que el Partido Comunista ya está poniendo límites a la iniciativa privada también, porque la gente le gusta la libertad. Mira, a los dictadores, hay muchas cosas que podemos hablar cuando quieran. Mira, realmente todo y ahora ya se está hablando a nivel mundial de capitalismo para todos. Es decir, ya se sabe, Coca-Cola ya sabe de que ellos no pueden decir, yo no tengo nada que ver con la contaminación del mar. Yo hago Coca-Cola. Yo no soy el que tiro mi envase al mar. Pero la gente le dice, sí, pero tu envase está. Sí, pero no soy yo. Tu envase está contaminando los mares. Sí, yo no tengo. Entonces todo el mundo tiene que estar
interesados. Nosotros acá, con un grupo de gente, ya estamos promoviendo lo que es capitalismo sin pobreza. Ya estamos en una idea nueva. Incluso, ¿ustedes conocen comercio justo? Lo que son precios fair trade, lo que son precios preferenciales para los productores, ¿verdad? Cooperativa Mandubirá, Arroyos y Esteros, que hacen azúcar orgánica, reciben los agricultores un plus por no usar productos químicos, hacer comercio justo, etc. Nosotros estamos queriendo ir a cero pobreza de todos los productores y estamos a punto, con unos productores de banano de Ecuador, de exportar de Ecuador a Alemania cada cacho, cada banana con un código QR, donde el comprador alemán pueda irse al súper, escanear el código QR y ver su semáforo. Esto va a salir ya no más. ¿Entendés? Es decir, el mundo también está cambiando y el liberalismo va a ir cambiando, pero la iniciativa privada y la libertad versus la gente que sabe más que el pueblo y que se arroga el derecho a decir no. La ventaja comparativa de Paraguay está en venderle a Brasil la energía y no usar. Así que te agradezco mucho, Eduardo, y Juanqui también. ¿Tenemos código QR ahí?